Hiram Aviv. El arte real. Hoy presenta concepciones filosóficas relativas al ritualismo del grado de aprendiz. La regeneración. Nada comienza ni nada termina de una manera absoluta. No hay comienzo ni fin sino en apariencia. En realidad todo se mantiene, todo continúa, para sufrir incesantes transformaciones que se manifiestan por una serie de formas sucesivas de existencia. Estas formas son variadas. Todo lo que se realiza en acto ha existido precedentemente en potencia. Las energías que se agrupan para dar nacimiento a un ser subsistían antes de su aparición. Todo ser tiene, pues, sus raíces en el origen mismo de todas las cosas. Consideraciones de este género han hecho mirar la vida terrestre de cada ser como una faz particular de una vida más extensa. Esta faz aún no ha aparecido sino como un accidente en la vida permanente del ser. El hombre parece haber hecho su entrada en el escenario del mundo como el escenario de un teatro. Se introduce transitoriamente en la piel de una persona. Persona, en latín, significa máscara y por extensión rol, actor. La identificación es tan perfecta que la mayor parte de los humanos toman su rol en serio. Ellos creen, como se dice familiarmente, que las cosas han ocurrido. Caracterizados, toman el lenguaje, el tono, los gestos, los modos del personaje que tienen que representar, actúan después con tal convicción que olvidan completamente que, a la caída del telón, los actores arrojan máscaras y oropeles, para volver a ser quienes son en realidad. Los antiguos iniciados pretendían estar por sobre estas ilusiones, que juzgaban indispensable no destruir en el vulgo. Para ello, místicos refinados, la vida integral del hombre tenía fases alternativas de acción y de reposo. La vida presente es un periodo de actividad material. Pero antes de nacer ya habíamos vivido en un estado imperceptible para nuestros sentidos. Estábamos entonces entregados a la vida del sueño y según los recuerdos conservados, de un precedente periodo de actividad, éramos presa de las pesadillas del remordimiento o gustábamos la dulce satisfacción del deber cumplido. Era la morada del alma en el reino de Plutón. Pero las penas de Tártaro, el más terrible de los lugares infernales de la mitología, no eran eternas y el reposo elíseo no tenía nada de definitivo. En un momento dado la parte persistente del ser era llamada a nuevos destinos terrenales. Entonces había olvidado el pasado. El profano estaba despojado de sus metales. El ser renunciaba a todo lo que había adquirido. Se reconstruía a sí mismo rehaciéndose por la base. Rehacía toda su evolución, recomenzando por el comienzo y volvía a partir de donde había venido primitivamente. Estas no son sino puras extravagancias para quien no se dé la molestia de profundizarlas, pero el pensador podrá obtener útiles conocimientos en el tesoro de estas venerables tradiciones, sobre todo si posee algunas nociones de embriología. Los datos nebulosos del misticismo antiguo se aclaran de una manera neta y precisa gracias a los descubrimientos de la ciencia moderna. Las ideas de los antiguos no deben, pues, ser desdeñadas. Métodos con los cuales estamos poco familiarizados han podido conducirlos a soluciones singularmente aproximadas a las nuestras. No debe esto sorprendernos. No hay más que una verdad y ella es la que inspira todas las meditaciones. Pero la verdad fundamental se altera por la expresión. Desde que se la reviste de una forma su augusta desnudez, se disfraza y se manifiestan las divergencias de vista. Corresponde, pues, al iniciado hacer abstracción del signo exterior. En materia de fórmulas, de teorías, de sistemas, debe el pensador ejercitar su penetración de espíritu a fin de desentrañar el pensamiento primitivo que casi siempre le aparecerá como una verdad resplandeciente sumergida bajo una acumulación de errores. Las alegorías de la cámara de reflexiones se relacionan plenamente con esta búsqueda del pensamiento puro, tomado en un estado anterior a toda concreción. Este pensamiento generalizado, que escapa a toda expresión, corresponde a la materia primera de los sabios, punto de partida de la gran obra.
Pero miremos las cosas desde otro punto de vista. Consideremos el óvulo materno que acaba de fijarse en la pared uterina. Es una simple vesícula acuosa en el seno de la cual la fecundación parece haber encendido un foco de iniciativa, columna B, de suerte que en ella se unen el fuego y el agua, o el azufre y la sal, como lo querían los antiguos ritualistas. El candidato permanece alegóricamente encerrado durante 9 días en el seno de la tierra. Esto recuerda los 9 meses de la gestación humana. Mientras dura la prueba, el postulante solo se alimenta de pan y agua. Además, no habla con nadie. Estas austeridades han podido sugerir la idea de los retiros religiosos y las novenas. El niño es moral e intelectualmente ciego. Principia la vida sostenido por sus padres, que no podrán abandonarlo a sí mismo, sino cuando esté en plena posesión de sus facultades. Estas se desarrollan poco a poco. El hombre se forma progresivamente, sus fuerzas crecen a medida que actúa, las dificultades que encuentra son un estimulante, ellas nos obligan a adquirir lo que nos falta. Si todo se hiciera solo no tendríamos ninguna razón de ser, porque, como todo órgano, no existimos sino en vista de la función que debemos llenar. Si no tuviéramos nada que desear, vencer y conquistar, nuestro rol sería nulo. La lucha nos forma, ella preside nuestra evolución y nos hace lo que somos. La vida es, pues, una escuela. No se está en ella para divertirse, sino para formarse e instruirse. Debemos conquistar nuestros grados en la jerarquía de la existencia y subir uno a uno los escalones del perfeccionamiento individual. Pero en primer lugar, se trata de alcanzar la edad adulta. El hombre debe entonces haber aprendido a gobernar las fuerzas de que dispone. Cuando la construcción corporal está terminada, dócil a los impulsos voluntarios, el organismo es el instrumento de trabajo del espíritu. Es el vestuario, el mandil, que el hombre invisible emplea como una escafandra para sumergirse en el dominio de los sentidos, a fin de cumplir su tarea. El principio inteligente se desprende transitoriamente de este aparato y pierde entonces todo contacto con el mundo sensible. Es el caso del sueño o de los estados análogos, que interrumpen el curso de los trabajos simbólicos. Estos vuelven a tomar fuerza y vigor desde que volvemos a nosotros por el despertar, es decir, cuando el hombre invisible se apresura a ceñirse de nuevo el mandil alegórico. El hombre que ha llegado a poseerse enteramente es comparable al artista, que se ha hecho maestro de su instrumento hasta el punto de hacer estrictamente lo que desea. En este estado de armonía y de acuerdo, entre el espíritu que manda y el cuerpo que obedece, sucede que éste se beneficia con la experiencia adquirida por la parte trascendental del ser. El atavismo, en efecto, no basta para explicar los talentos y las felices disposiciones que ciertos individuos manifiestan en grado tal que parece que recordaran lo que hubieran podido aprender en una existencia precedente. Este sería un efecto de la restitución de los metales. Por extrañas que puedan parecer estas ideas, no tengamos la presunción de rechazarlas con excesivo desdén. Ellas son susceptibles de meditarse y el iniciado no puede simplemente contentarse con pensar como hombre de su época y de su país. Debe procurar comprenderlo todo para asimilar el pensamiento de todas las épocas y el espíritu íntimo de todas las filosofías. Todo es verdadero o falso, según se comprenda o no. Plutón reina sobre el mundo interior. Cerbero es el guardián de las regiones infernales. Sus 3 cabezas significan: ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Los infiernos corresponden al mundo interior que llevamos en nosotros. Por eso, lo invisible no es concebible sino por oposición a lo visible. Como lo indica el cetro bifurcado de Dios, no se penetra en los dominios del esoterismo sino imaginando lo que sugieren los contrastes.